Bienvenidos a una nueva entrega de Charlas sobre la Historia. En esta sección de Nuevas Voces tenemos el gusto de tener una invitada muy especial. Ella es egresada del programa de Historia de la Universidad del Rosario y estudiante de la maestría en Sociología de la Universidad de los Andes, a quien le agradecemos mucho por aceptar nuestra invitación. Ella es Iris Medellín y pues es un gusto tenerte acá. Es un placer conversar contigo el día de hoy. Bueno, hola, buenas tardes. Para mí es un gusto pues estar aquí con ustedes y poder conversar un poco y además pues felicitar y abrazar la iniciativa de charlas sobre la historia. Me parece una forma maravillosa de visibilizar el trabajo que hacemos las historiadoras y los historiadores. Bueno, muchas gracias por esas palabras y la idea es conversar acerca de una investigación que ya tiene un par de años y que te valió no solo para graduarte como historiadora, sino que también se convirtió en un libro publicado por la editorial de la Universidad del Rosario y pues que se titula La gente del Sancocho Nacional, experiencias de la militancia barrial del M19 en Bogotá, 1974-1990. Entonces, pues antes de empezar, quisiéramos contarte que esta sección de Nuevas Voces no solo está pensada como una vitrina para justamente nuevas voces de la historiografía colombiana, nuevas apuestas, nuevas preguntas, sino que también a su manera es un bálsamo para quienes estamos escribiendo tesis o para quienes estamos diseñándola o para quienes están empezando una carrera en historia, un poquito para darles el mensaje de que estos trabajos que se ven tan pulidos, tan bien hechos, pues también empezaron como ideas muy germinales, que se fueron convirtiendo en eso con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y pues la idea es conversar acerca de eso. Así que pues quisiéramos empezar por el doble punto de partida de tu tesis. Tú de entrada le dices al lector en la primera frase, yo de alguna manera soy producto de una desmovilización y eso atraviesa tu experiencia personal y tiene una implicación para la investigación, pero también para el lector, la medida en que pues, se puede identificar que esto rebasa un interés académico y también tiene un impacto personal. Entonces, quisiéramos empezar hablando de eso y también acerca de la insatisfacción o más bien el vacío que tú identificaste en la historiografía colombiana acerca de cómo se han estudiado los grupos armados de la segunda mitad del siglo XX y de qué manera tu investigación se inserta, digamos, en todo ese conjunto de la literatura y hace un aporte pues diferente. Entonces, de nuevo, gracias por aceptar la invitación y es un gusto tenerte acá. Vale, gracias. Bueno, pues sí, esta investigación que yo hice parte de un punto personal. Yo, de hecho, creo que todas las investigaciones parten de un punto personal, ¿no? O sea, los trabajos que hacemos en las ciencias sociales parten de posiciones personales y yo soy de quienes dicen que hay que, pues que la mejor manera de ser honesta con el trabajo académico, pues es especificando esos puntos personales desde donde nacen las investigaciones, ¿no? Pues quienes investigamos, quienes somos historiadoras o sociólogas o antropólogas o lo que sea, pues no nos desprendemos de ese background personal al momento de sentarnos a escribir, ni al momento de hacer la investigación, sino que pues lo cargamos encima y por lo tanto atraviesa la mirada que tenemos del mundo. Entonces me parece que el ejercicio más honesto era de hecho hacerlo evidente, ¿no? Pues cuál es mi background y cuál es la historia mía también y que me lleva a interesarme por esos temas. Me parecía como un ejercicio de honestidad, ¿no? Finalmente hacer evidente el lugar de enunciación mío como historiadora. Entonces, pues así empieza mi libro y la tesis, pues empieza, yo soy producto de una desmovilización y digamos mi entrada al interés en el tema de los movimientos guerrilleros, pues es la experiencia de mi madre como militante en el M19 durante 10 años. Yo nací, digamos, después de la desmovilización del M19 y digamos, en mi infancia para mí siempre fue un hecho que mi mamá había sido la medicina, digamos, no era un aspecto que hubiera sido negado en mi familia o en los relatos que me contaban y demás. Y de hecho a mí me contaban, mi mamá me contaba cosas, experiencias, cosas de la vida militante. Entonces, digamos, eso fue algo que a mí me llamaba la atención de chiquita. Y ya después, pues siendo más grande y ya después estudiando historia, pues empecé a leer sobre el tema, digamos, más académicamente. Y entonces empecé a ver que efectivamente en la historiografía parecía haber un vacío en la historia de los movimientos guerrilleros en Colombia, ¿no? Y entonces es porque se ha primado la mirada macro,
sobre los movimientos guerrilleros, ¿no? Que es muy importante, es una mirada que es, digamos, esencial para entender el origen estructural del conflicto armado en Colombia, ¿no? Que viene de, pues, una serie de obstáculos estructurales para la participación política, por ejemplo, que viene de un problema estructural con la distribución de la tierra, que viene de una historia de diferentes formas de represión estatal. Entonces, esas explicaciones son importantes. Pero yo, mientras las leía, yo decía, aquí falta la gente, ¿no? Como que las explicaciones estructurales a veces le faltan las historias concretas, ¿no? Ahí qué pasaba con esa gente que estaba adentro. Entonces sabemos, por ejemplo, el origen estructural de las FARC, sabemos, por ejemplo, la diferencia entre el M-19 y las FARC y el ELN, como que tenían características distintas, que tenían enunciados políticos distintos, aspiraciones políticas distintas y formas de hacer la guerra distintas, ¿no? Como estrategias de guerra distintas, pero eran menos los trabajos que hablaban sobre, bueno, quién era esa gente, quiénes eran los militantes, quiénes estaban ahí y qué era estar ahí en esa época, ¿no? Y esa era un poco mi pregunta, digamos, yo lo que quería saber era, pues, quiénes eran ellos y cómo vivían ser militantes, qué implicaba ser militante, qué implicaba tú ser estudiante o no sé, o habitante de un barrio en Bogotá en los 80s y ser todo lo que eso implica, ¿no? Ser joven o ser profe o ser mamá y además ser militante del M-19. Esa era como mi inquietud y ese fue el vacío que yo vi en la historiografía. Entonces, por ahí, ese fue el ladito por el que me metí y dije, esto es lo que quiero hacer. Entonces, básicamente la categoría central de tu tesis es la experiencia y de hecho, pues la pregunta que tú te planteas es un poco rastrear esas experiencias de la base militante en Bogotá, aunque luego te diste cuenta que esa base no era algo estático, sino que también era un lugar en disputa, que es una de las conclusiones a la que llega tu tesis. Pero digamos, ¿cómo fue esa elección de la categoría experiencia? ¿Qué otras tuviste en mente? Digamos, ¿qué trabajos te inspiraron para utilizar esa categoría? Bueno, pues la categoría experiencia y la reflexión sobre la experiencia, de hecho, fue central y fue una cosa que discutí con uno de mis directores de tesis, y es pues la utilidad de la categoría experiencia para el ejercicio histórico, ¿no? Entonces, hay dos textos que me ayudaron mucho a definir la experiencia, uno de Joan Scott y otro de E.P. Thompson, en el que él reflexiona mucho también como de esta categoría de experiencia. Y bueno, lo que encuentro de la experiencia en el ejercicio historiográfico es que es muy útil para entender justamente esta mediación entre las subjetividades y las estructuras, ¿no? Que era justamente lo que yo estaba buscando. Es decir, yo estaba buscando una explicación o pues una narración, una historia que no fuera la historia de los orígenes estructurales, que no fuera la explicación estructural, pero tampoco, si bien mi tesis tiene muchas cosas de la subjetividad, tampoco quería que, digamos, estas subjetividades se desprendieran por completo de los fenómenos estructurales, ¿no? Tampoco quería como que fuera, no quería que fuera una oposición. Y entonces, lo que dicen estos dos autores, más o menos, digamos, con algunas diferencias entre ellos, pero lo que encontré en común es justamente que esa categoría de experiencia permite entender esa mediación, como esa relación que hay entre las experiencias personales, chiquitas, en escala micro, individuales, de las personas con los fenómenos estructurales, las transformaciones macro, que es lo que se puede leer en una historia, digamos, más general del conflicto armado. Entonces, creo que eso fue lo que me permitió la categoría experiencia. Es cierto que eso, no, fue una categoría que fue saliendo mientras fui haciendo el trabajo de campo, las historias orales, me pareció central, ¿no? Y además me permitió aglutinar pues todas las historias, ¿no? Como que compartían todas esas historias, que era lo que tenían en común, pues finalmente eran experiencias de militancia, eran formas en las que las personas vivieron el hecho de ser parte del movimiento 19 de abril entre el 74 y el 90. Bueno, ya acabas de hablarnos de algo crucial de tu tesis, y ese es el trabajo de campo, esa recolección de testimonios orales. Bueno, son 12
autores que están en tu tesis y los entrevistaste con digamos, entrevistas semiestructuradas y conversaciones supongo, muy interesantes y que pues revelan muchas cosas que otro tipo de registros no. Entonces, ¿qué implicaciones tuvo tu elección metodológica? De un lado, la reducción de la escala de observación. Al comienzo nos dijiste los trabajos sobre conflicto han sido muy macro y digamos, desde esta perspectiva hay una lectura de la microhistoria. Y la otra, pues, el cruce de fuentes orales con escritas, digamos, que iluminó esa combinación, esa lección metodológica para lo que estamos proponiendo. Bueno, pues primero sí, claro, la microhistoria, ¿no? Y los enunciados teóricos metodológicos de la microhistoria fueron los que me dieron ahí a mí justamente esa entrada para ver, bueno, si la explicación macro ya está, entonces ¿qué no está? ¿No? Y entonces, justamente con esta invitación al juego de escalas que hace Jacques Rebel, lo que yo hice fue pues buscar esa otra escala, ¿no? Entonces, reducir la escala de observación e ir a ver a los militantes en específico, a sus experiencias particulares de militancia. Y pues justamente creo que eso lo que me permitió es explorar ese otro aspecto que no estaba en la historiografía, que no estaba tan evidente, ¿no? Entonces, eso me mostró, primero, pues que la militancia no se separaba del resto de la vida social de los militantes, ¿no? Por ejemplo, las mamás no dejaban de ser mamás por ser militantes, entonces encontrar, por ejemplo, esas tensiones entre la vida personal y la vida política fue muy interesante, o encontrar cómo incluso espacios que uno pensaría como espacios domésticos, por ejemplo, las casas, en el caso de los militantes de los barrios, pues había casas que eran casas de seguridad del M-19, por lo tanto, uno pensaría estas casas como completamente separadas del ejercicio político, ¿no? En esta división tradicional de lo político como lo público y lo doméstico como lo privado y lo personal, y resulta que en esa escala de observación, en esa escala micro, aparece que la casa es de hecho un espacio político, es de hecho un espacio politizado y es un espacio de actividad política. Entonces, eso me pareció muy interesante, me parece que habría sido muy difícil verlo si no fuera por hacer ese ejercicio de reducción en la escala de observación. Aparecían también entonces conflictos cotidianos, digamos, o conflictos muy chiquitos, pequeños, entre diferentes posiciones en la organización. No era una organización que reunía personas no necesariamente iguales, no era una organización homogénea, y eso también es otro de las ventajas, que creo que reducir la escala de observación permite ver la heterogeneidad de mundos sociales, ¿no? En este caso, una organización guerrillera. Y pues ver que la organización guerrillera no todo el mundo piensa lo mismo, no todo el mundo tiene las mismas aspiraciones y no todo el mundo tiene las mismas trayectorias personales, las mismas posiciones de clase, por ejemplo. Entonces, y eso marcaba mucho esas diferencias de clase social, de historias personales, de trayectorias, de formas de llegada a Bogotá, por ejemplo, pues marcaban mucho las diferencias políticas también, o lo que después se transformaba en experiencias políticas. Entonces creo que todo eso aparece justamente haciendo ese ejercicio de reducir la escala de observación y de ir a mirar qué pasa en lo pequeño, digamos, en lo más chiquito, y no tanto en lo estructural. Y lo segundo es, claro, pues fue central cuando yo me dije, quiero hacer eso, quiero ver las experiencias de los militantes, pues entonces pensé, ¿dónde está esa información? ¿Cuál es la ventana? ¿No? Y entonces yo tuve una primera tarea que fue pues buscar documentación que hay del M-19, y entonces cuando una hace una historia de una organización que fue clandestina, pues se da cuenta que la institución de archivo no tiene muchas cosas sobre el M-19, y las que tiene pues están atravesadas por la mirada del archivo, y los archivos que son institucionales, digamos que son estatales, que tienen una relación con el Estado, pues están atravesadas por la mirada del Estado, ¿no? De las instituciones del Estado. Y entonces ahí había ya un filtro, y por ahí no había documentación sobre lo que yo quería ver. Entonces eso me llevó a buscar otro tipo de archivos, y eran los archivos personales, la gente que guardaba el M-19, ¿no? ¿Qué documentos internos habían, por ejemplo, qué panfletos habían, qué comunicados habían? Y entonces, a partir de ciertos documentos, aparece una organización que
contrasta con la que uno ve a partir de las entrevistas. Entonces yo dije, sin duda, para poder entender mejor esta experiencia, pues tengo que hablar con la gente, ¿no? Yo soy súper defensora de la historia oral y me parece que la historia oral es injustamente atacada, porque además es sistemáticamente atacada, pero soy defensora de las posibilidades que la historia oral permite. Y digamos, este cruce con las fuentes orales, entre otras cosas, me permitió ver, por ejemplo, que a partir de los documentos oficiales del M19, digamos, los estatutos, los comunicados internos, parecía una organización perfectamente organizada, ¿no? O sea, jerarquizada, con una escala de mando muy clara, pero en las experiencias concretas de la gente habían historias en las que esa escala, esa jerarquía organizativa se podía transgredir, en las que habían negociaciones de esa escala jerárquica, no para negar su existencia, obviamente era una organización jerarquizada, pero habían posibilidades en las que esa jerarquía en la vida concreta, en la vida cotidiana, se podía transgredir. Y creo que eso no aparecía como tal en la documentación, sino que era una vez acudiendo a los testimonios orales que era posible rastrear esas transgresiones cotidianas de la jerarquía, por ejemplo. Entonces, ese es un ejemplo de lo que permite el contraste entre las fuentes escritas y las fuentes orales, y es justamente la organización, la mirada sobre la organización se transforma cuando uno va a ver las fuentes orales y los testimonios orales de las personas. Sí, digamos que identificas esa tensión entre el universo discursivo y el representacional, y ahí se te nota, digamos, todas las discusiones que pudieron haber tenido en el semillero entre prácticas y representaciones, del que también fuiste integrante y sigue siéndolo. Pero, digamos, aparte de todos los hallazgos que haces de la investigación, de la pregunta que te hiciste por las experiencias personales de estos militantes, hay algo muy valioso en tu investigación en términos del archivo, que justamente lo mencionaste, que tú dices, yo no tuve que visitar un archivo, tuve que construirlo a partir de las entrevistas y de los archivos personales, de los documentos que ellos te pudieron haber facilitado. Eso, digamos, ¿qué implicación crees que tuvo para la investigación y qué mensaje le puedes entregar, digamos, a futuros historiadores e historiadoras que a veces dicen, bueno, es que en el archivo no encuentro, o sea, hay también una lección muy importante que yo considero vital y que tu trabajo pues revela? Sí, digamos que esta es un asunto en el que tuvo mucha influencia mi profesor Franz, que él de hecho tiene un artículo, no sé si ya lo habrá publicado, en la época en la que yo lo cité en la tesis estaba en proceso de publicación, pero él siempre ha tenido la idea de que pues hay que pensar que los archivos no son espacios inocentes, ¿no? Como un archivo no está dado, sino el archivo se construye, y entonces siempre hay que pensar pues qué hay detrás de esa construcción del archivo. Y en mi proyecto, pues mientras yo fui avanzando en la investigación, para mí fue muy claro eso, justamente que los archivos no son instituciones inocentes, y en el caso en el que, por ejemplo, una trabaja con una organización que es clandestina, que está en confrontación con el Estado, claramente la mirada que va a tener de esa organización desde los archivos que son del Estado, pues es una mirada muy particular, es la mirada del Estado, ¿no? Y entonces una de las primeras invitaciones que yo le haría a las futuras y los futuros colegas es pensar mucho en de dónde sale ese archivo, cuáles son las intenciones de quien guardó ese archivo, qué mirada tiene quien guardó ese archivo, ¿no? Porque el acto de guardar, de conservar, de hacer archivo, de seleccionar, de clasificar, todos esos actos ya de por sí pueden estar atravesados por intenciones sociales, por intenciones políticas, por intenciones, digamos, de crear narrativas particulares. Entonces creo que siempre es muy importante afinar esa mirada para saber qué hay detrás de los archivos. Y pues por lo tanto, digamos, me di cuenta también que la tarea de las historiadoras y los historiadores no es solamente pues ir a buscar el archivo y tal, sino construir el archivo. Es decir, las historiadoras y los historiadores
la fuente no es una cosa completamente externa, el archivo no es una cosa completamente externa al que uno va, sino la tarea de la investigación histórica es también la construcción de esa fuente como fuente y la construcción de ese archivo como archivo, es decir, nuestra mirada atraviesa la construcción de las fuentes y la construcción de los archivos. Y creo que eso es muy importante porque rompe un poco con este paradigma positivista de lo que uno hace es ir a ver la fuente y la fuente me dice tal cual la verdad y entonces yo soy simplemente un intérprete de la fuente, sino que el mismo acto de seleccionar la fuente, de juntarla con otras fuentes, de decir que son esas fuentes las que voy a utilizar, pues ya de por sí es un acto, digamos, teórico, una opción teórica y metodológica que tomamos las historiadoras y los historiadores. Entonces ese rol me parece fundamental, como pensarnos como participantes activos en la construcción de los archivos. Y creo que eso no siempre aparece en las investigaciones históricas, ¿no? A veces pareciera que justamente los historiadores y las historiadoras nos encontramos casualmente una fuente y ¡wow! ¡Qué maravilla! Y esta fuente nos dijo todo y ya mágicamente tenemos un relato homogéneo sobre lo que sucedió en un fenómeno social histórico determinado. Pero pues no, realmente esta fuente y este relato que hacemos pues es el resultado de una alquimia del archivo y de las fuentes en el que tenemos el papel dominante, ¿no? Es que es la selección, la mirada sobre esas fuentes como fuentes y demás. Entonces yo creo que esa sí fue una lección del campo principalmente. No era algo que yo tuviera en la cabeza previamente tampoco, pero que se dio cuando empecé a hacer la investigación y en el desarrollo de la investigación. Entonces yo al final de la tesis terminé no solamente con la tesis, sino con una colección, con una carpeta más o menos así de diferentes tipos de documentos, con carpetas con fotos, con una digitalización de panfletos y demás, pues producto de toda esa tarea de investigación. Y eso también fue chévere del trabajo de las fuentes orales, ¿no? Que el trabajo con las fuentes orales permite encontrar esos documentos que no están necesariamente archivados, que no están institucionalizados, que no han sido todavía, digamos, pasados a una institución de archivo. Bueno, Iris, ya para ir cerrando y agradeciéndote mucho este espacio, quisiera preguntarte por los caminos de investigación que quedaron abiertos a partir de tu trabajo, qué horizontes ves que puede haber, qué vacíos se pueden ir llenando a partir de lo que propusiste en esta tesis. Bueno, yo finalizo las conclusiones de mi tesis un poco como pensando justamente en esos vacíos, y es uno, como yo creo que esta invitación a mirar la heterogeneidad en los grupos, en las organizaciones, etcétera, pues sirve para pensar no solamente en el M19, sino en general para complejizar la mirada sobre agrupaciones políticas, sobre, no sé, sindicatos, sobre los movimientos sociales en general, ¿no? A veces naturalizamos mucho como hablar de, por ejemplo, el movimiento estudiantil, como si fuera un ente en sí mismo monolítico con unas pretensiones claras, con una conformación muy clara, y pues no eso a lo que le decimos, por ejemplo, movimiento estudiantil, probablemente está lleno de trayectorias e historias personales distintas, en conflicto a veces, en choque, y es muy importante ver esas tensiones, ¿no? Entonces desnaturalizar un poco esa mirada de que las organizaciones son algo en sí mismas y no algo que también es producto de conflictos y tensiones internas entre diferentes formas de habitar y de ver el mundo. Y otra invitación creo que sí es como, bueno, la búsqueda de nuevos archivos, como pensar un poco qué otros archivos hay y qué implica buscar otros archivos para la investigación histórica en general. Y hay algo que a mí se me quedó muy pendiente y que es una inquietud que todavía tengo y la estoy desarrollando ahora en la sociología, y es el barrio, ¿no? Como, digamos, el barrio para mí no fue en sí misma una categoría de análisis que yo haya creado durante la investigación, pero sí salió permanentemente el barrio y las casas como lugares de acción política, como lugares en los que se crea acción política, y entonces a mí el barrio me sigue pareciendo fascinante, como escala de observación me parece fascinante, justamente porque permite ver un poco cómo eso estructural, eso grande aterriza en lo más concreto y en lo más chiquito. Entonces creo que todavía queda abierta las
investigaciones sobre los barrios en general, no solamente sobre cómo se hicieron los barrios, sino también quién vive ahí, qué conflictos se viven en los barrios, cómo fueron hechos y demás. De hecho, es un tema pues que desarrollado posteriormente porque me parece pues muy, muy interesante y creo que todavía está muy, muy abierto para la historia, pensar en el barrio. Y un último, creo que no es tanto como un tema, pero sí es como una invitación metodológica a la que me sumo, que igual han hecho otros historiadores y otras historiadoras, pero a la que me sumo y es, creo que quienes usamos fuentes orales en las investigaciones históricas, a veces tenemos que hacer como una extra defensa de las fuentes orales, ¿sí? Como siempre, siempre, siempre es como lo que nos dicen, las fuentes orales están mediadas, las fuentes orales son subjetivas, las fuentes orales, etcétera, etcétera. Y realmente la mayoría de esos ataques a las fuentes orales, uno los podría pensar también como los problemas de las fuentes en general, de cualquier fuente, si las fuentes están mediadas, las fuentes son sesgadas, las fuentes, todo lo que sea, todas las fuentes. Entonces, yo creo que es una invitación como metodológica y es a perderle miedo a las fuentes orales, no es como completamente difícil y complicado trabajar con fuentes orales, más que lo difícil que es trabajar con fuentes documentales o con fuentes visuales, todas implican sus retos, pero también tienen enormes ventajas para cierto tipo de preguntas, entonces siempre vale la pena, creo que, visibilizar que las fuentes orales son una fuente clave de información sobre el pasado y además de la relación que tiene el pasado con el presente, ¿no? Además de las relaciones entre diferentes temporalidades. Entonces creo que eso es clave y es una invitación que me quedó abierta al menos en la investigación y que espero seguir desarrollando también. Bueno, la invitación final es a que también consulten el libro que se puede conseguir en distintas librerías, supongo, y también el repositorio de la Universidad del Rosario. Así que, Iris, muchas gracias por regalarnos este espacio, muy, muy iluminador todo lo que nos has contado y esperamos tenerte en otra ocasión, de pronto con la investigación sobre los barrios en un futuro, no sabemos, pero muchas gracias, de verdad. Vale, no, gracias a ustedes por la invitación, siempre será un gusto pues conversar con otras personas. Pienso que la conversación siempre encuentra nuevos puntos para aprender y para escuchar a los demás. Entonces, pues gracias a ustedes por el espacio y la invitación. Gracias.